Le damos la bienvenida. Aquí está. Como siempre, le vamos a dar la bienvenida al invitado especial, que es el único que puede ayudarnos a no cometer errores. Invocamos un instante santo de perfecta comunicación, un instante santo de perfecta sabiduría, un instante santo donde pedimos hacernos a un lado y que sea la sabiduría de lo divino lo que nos acompañe, que sea la sabiduría de lo divino lo que nos guíe, que nosotros nos hagamos a un lado y que sea la voz de la divinidad, del Espíritu hermoso que somos y que habita en nosotros, el que se haga cargo de esta reunión. Pedimos guía, pedimos discernimiento, pedimos humildad, mucha humildad, para que sea esa voz la que nos dirija y nos libere de todas aquellas ideas y pensamientos desarmónicos y pesados que nos han acompañado hasta hoy. Así es que sin más, entregamos esta reunión al instante santo para que se haga cargo de ella y que nosotros solo estemos aquí como la parte activa, que es para lo que nosotros somos utilizados en el aspecto de comunicación, porque se necesitan dos para que esto se lleve a cabo. Una parte que esté aquí para compartir lo que esa divinidad de nosotros tiene que decir. Así es que sin más, comenzamos esta reunión agradeciendo a todos los que nos acompañan en este momento. Hoy seguimos con el tema del perdón, porque no quiero que lo dejemos de aprender. Recordemos que el perdón es algo que es aprendido, no viene con nosotros. El perdón a la antigua, que es el que todos hemos aprendido, el que todos nos enseñaron, que para perdonar a alguien que nos había hecho daño, a personas o circunstancias, teníamos que bajar la cabeza y ser los humildes del dúo, y con humildad yo te perdono porque es mi obligación, es mi responsabilidad como buen cristiano, como buen ser espiritual. Hoy estamos aprendiendo que el perdón no es ese es el perdón del ego y es el que ha regido la historia de las historias por siempre y para siempre. Hoy estamos aprendiendo el perdón que el curso propone, que es efectivo, es rápido y no tiene secuelas. Porque el perdón a la antigua, llevamos el riesgo de que al perdonar a algo que se circunscribe a personas y situaciones, pero aquí el perdón se amplía más. El perdón es a todo, absolutamente. La idea del perdón es aprender a perdonar hasta, como dice el autor de este libro, hasta la suela de tus zapatos, pues. Perdono al mundo por todo lo que jamás pensé que era. Es una lección del curso. Entonces, todo el curso es una lección de amor. Hola, Mabel. Todo el curso es una lección de amor, absolutamente todo el curso. Y son lecciones de perdón, quiero decir, son lecciones de perdón, porque no son lecciones de amor. El amor ya somos, dice el curso. Lo que hace el perdón es liberarnos de esos obstáculos, es lo que hace el perdón, que nos han impedido acceder al amor para poder tener una vida en paz, una vida sin dolor, sin sacrificio, sin pérdida. Es posible vivir así, de esa manera. Eso nos está regalando este entrenamiento. Aprender a vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. Hoy lo podemos entender. Vamos a seguir viviendo aquí, pero desde el modo perdón, donde vamos a dejar de creer todas aquellas mentiras que nos hemos dicho acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras personas más allegadas, acerca del mundo en general. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer, llevando todo el mecanismo que el perdón conlleva, pues vivimos una vida sin sufrimiento, literal, no se sufre. Se pueden tener situaciones que se presentarán, pero no se sufre. Entonces hoy vamos a tocar el tema de el perdón de Dios y la salud.
Algunos de ustedes ya sabrán que la salud tiene, o quizás no lo saben, pero algunos no lo vamos a aprender hoy, la correspondencia que hay entre la salud y el perdón. Si alguno de ustedes hoy por hoy está enfermo o tiene a alguien en su ambiente familiar o de amistad o en su círculo, a alguien enfermo, es obviamente candidato a utilizar el perdón. No hay para dónde. Y creo que cualquiera de nosotros, todos, no hay uno que no haya tenido un dolorcito de cabeza o una enfermedad muy grave o haya tenido a su alrededor gente que está grave, sobre todo, o que ha estado enferma. Sobre todo este último año que sigue caminando, pues muchas personas han tenido experiencias de enfermedad porque se ha recrudecido la creencia colectiva en la enfermedad que el miedo ha alimentado. Entonces pareciera, para los que no lo saben, que el perdón no tiene que ver con la enfermedad, pero hoy vengo a contarles que el perdón, la enfermedad tiene que ver con el perdón y el perdón tiene que ver con la enfermedad. Son absolutamente, uno va de la mano del otro. Si yo estoy enfermo es porque necesito urgentemente una lección de perdón. Si yo tengo un simple dolor de cabeza o un simple dolor de estómago, yo necesito una lección de perdón. Necesito recordar que si hay enfermedad es porque hay culpa. Para comenzar, comencemos por allí. Si yo estoy enfermo es porque me siento culpable. Hemos de reconocer que la enfermedad va de la mano de la culpa y el miedo. Entonces, la enfermedad, de alguna manera, es la manera que el Hijo de Dios, que somos nosotros, usa el cuerpo para ser castigado de algún sentimiento de culpabilidad. Vamos a leer algunas frases del curso que dicen: perdonar es curar. Si yo perdono una situación que yo estoy viviendo, probablemente, sin el probablemente, se me puede ir el dolor de cabeza, por ejemplo. Si yo tuviera la conciencia de que cuando yo tengo un dolor de cabeza o un dolor de barriga, yo atara los acontecimientos previos a mi dolor de cabeza o mi dolor de estómago, sanaría. De hecho, algunos amigos que yo conozco y yo misma hemos sanado atando emoción con enfermedad. Entonces, cuando yo sano el pensamiento, mi mente sana, porque lo que está enfermo no es el cuerpo. El cuerpo es lo que utiliza la mente que está enferma para accionar el castigo. Y cuando hay un dolor, pues afirma y hace verdad que existe la enfermedad y que existe la necesidad de ser castigado. Pido por favor a las personas con respecto a este tema que si tienen preguntas no las dejen guardadas, sino que pregunten para ir enriqueciendo nuestra charla y podamos terminar de cerrar dudas con este tema, porque para algunas pueden ser preguntas que no son comprensibles para algunos y entonces nos ayuda a irlo ampliando. Sí, Miguel, dime cuál es tu pregunta o cuál es tu aporte. Gracias, Martita. No sé si interpretando tus palabras, entenderíamos entonces que toda ilusión de enfermedad es falta de perdón. Absolutamente. Toda enfermedad es una falta de perdón, porque toda enfermedad es un sentimiento, una necesidad de ser castigado. Entonces hay culpa. Recordemos, para los que hemos ya reconocido lo que es la culpa inconsciente, pero hoy la voy a ampliar un poquito, que la culpa inconsciente es el combustible, absolutamente el combustible que, lo voy a leer aquí, la culpa inconsciente es el combustible para crear situaciones que nos perturban y nos separan.
Entonces nosotros todos, no hay un que salve de esto, tiene un sentimiento inconsciente de culpa, un sentimiento de creerse separado, inconsciente, y la palabra lo dice. Y alguien que ayudó a reconocer esto, y el curso apoya a esta, de alguna manera, la contribución que Freud, que supone lo que Freud descubrió, agregado a Carl Jung, porque en el libro de no editado de un curso de milagros, porque hay un libro que no, de curso de milagros que no está editado, que está en el mercado. Y allí sí hay líneas donde Jesús habla de la contribución de Freud y de la contribución de Carl Jung con respecto a encontrar que toda esa culpa inconsciente estaba en el inconsciente. El inconsciente es el que nos maneja, el inconsciente es el que maneja todas las historias los efectos que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces fue una contribución invaluable la que Freud y su Jung aportaron. Sin embargo, se quedaron allí. Freud y Carl Jung reconocieron que todas las situaciones que el ser humano vive y las enfermedades que viven es producto de un pensamiento consciente de culpa, un pensamiento inconsciente de error en nosotros, y hace que lo representemos en el presente. Pero se quedaron ahí, simplemente aceptando que había un inconsciente y que había algo que examinar y sacarlo a luz. Incluso hay una frase acuñada de Carl Jung que dice: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces apoya totalmente lo que el curso habla con otras palabras. El curso reconoce que lo que no se hace consciente, si yo tengo una enfermedad, para ponerlo en otro contexto más simple, si yo tengo una enfermedad, y les voy a poner algunos ejemplos prácticos, si yo tengo una enfermedad que me está molestando en este momento, tiene que ver con una idea inconsciente, un oscuro sentimiento no sanado en mi inconsciente que va a salir a la luz a través de una enfermedad, que yo le voy a llamar destino, quedó dicho en Carl Jung. Sin embargo, el curso dice que te da la oportunidad para verte y poder sanar. Entonces, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, dijo este Jung. Es una de las frases en la misma y exacta dirección que el curso. Este aforismo no hace exclusiones. La enfermedad o manifestación física de nuestro cuerpo cumple la condición. De ahí que pueda responsabilizarse al inconsciente como causa única, excluyendo cualquier medio físico como detonante o impulsor. O sea que si yo tengo un pensamiento, una creencia, una idea en mi mente de culpabilidad, la voy a manifestar como una enfermedad. Entonces, estoy dando esta explicación para que pasemos a la solución luego. Y si uno no puede resolverlo, se puede utilizar psicoterapia. La psicoterapia es uno de los medios más efectivos para sanar una enfermedad. ¿Qué hace la psicoterapia? La psicoterapia lleva al paciente a reconocer la causa de la enfermedad ahora, no se va al pasado. Generalmente la mecánica es que si yo tengo una situación, una enfermedad, por ejemplo, alguien vino a mí la vez pasada con una infección de orina. Esa infección de orina, como hay material de informó Hammer, el doctor Hammer, que fue otro que huyó al tema de la correspondencia entre enfermedad y emoción y dejó un diccionario completo de enfermedades. Entonces, en esos diccionarios, y no solo es, hay varios diccionarios donde uno de los primeros fue el de Louis Hay, Liz Bordeaux, y hay otros, Escrivá, creo que es alguien que tiene nombre Javier
Escriba, no es Javier, es Escriba, pero no me acuerdo el nombre. El caso es que hay mucho material donde ustedes pueden encontrar por qué están viviendo esta enfermedad. Entonces, alguien que tiene, por ejemplo, en este caso específico de este personaje que vivió una infección de orina. Entonces, la infección de orina tiene que ver con tu territorio. Por ejemplo, que invaden tu territorio, o sea, me refiero a tu casa, a tu ambiente, o que tú invades un territorio. Y en esa invasión de territorio, así como los perritos, se han dado cuenta que los perritos marcan su territorio, pues nosotros hacemos lo mismo, pero si hay un miedo porque alguien ha invadido nuestro territorio, como por ejemplo, que llegue un visitante a tu casa y tú te asustas o te preocupas porque va a entrar a tu territorio y te incomoda porque tu territorio es lugar sagrado, lugar santo para ti, y llega la suegra o llega el primo o llega el tío y tu casa no es la casa que tú quieres presentar porque es tu reino, eso puede provocarte una infección de orina porque invaden tu territorio. Al mismo tiempo, si alguien entra al territorio de alguien y llega a ese territorio de alguien, de un hijo, de una mamá, de una suegra, y siente que no es bienvenida o siente que hizo algo incorrecto, igualmente va a tener un sentimiento de culpabilidad. Entonces, como hay culpa inconsciente que la oportunidad, la repercusión entre infección de orina y territorio tiene que ver, entonces se va a la causa. ¿Qué pasó o qué sucedió antes de que tuvieras esa infección de orina? Pues resulta que llegaron a mi casa y yo no estaba preparada y me incomodó mucho esa visita. Invadieron tu territorio y sentiste un falso sentimiento de culpabilidad, y al llegar a la causa de reconocer que no hay culpabilidad, porque el Hijo de Dios no puede ser culpable, porque ahí vamos a llegar a las razones de cómo sanar. Entonces vas al perdón y entras a la expiación. Eso es una psicoterapia. Y entonces entrega a la expiación la falsa idea de que yo no soy un buen anfitrión. Entrego a la expiación la falsa idea de que yo no soy capaz de cuidar a mis invitados o a mis visitantes. O si fuera al revés, que yo entro a un espacio, entrego a la expiación mi idea equivocada de que soy una intrusa o que un intruso entra en mí. Entonces, ese es un ejemplo de muchísimos ejemplos. Yo puedo recordar otro ejemplo en mí para aterrizar cómo funciona el tema de las enfermedades. Hace muchos años yo tuve una situación en la cual pasé una vergüenza. Yo estaba almorzando en un restaurante de mariscos y pasé una vergüenza con una persona. Y entonces, desde ese momento, yo empecé a rechazar los camarones. No podía comer camarones, pero en ese entonces ni tenía idea de qué había pasado. Yo la psicoterapia recién la estoy aplicando en mi vida, pero en tiempos pasados, desde el curso, yo lo que he hecho es mis lecciones de perdón a través del curso. He hecho el instante santo, he hecho las herramientas que se usan para perdonar y sobre todo tomar responsabilidad que cualquier cosa que yo esté viviendo no era culpa de los camarones, era mi responsabilidad, había una causa, no era el camarón el que me había hecho daño, sino que había una causa. Luego encontré la causa por cuál había sido la correspondencia entre camarón y emoción, y hoy por hoy, después de no sé cuántos años, 20, 40 años de no comer camarón, 40 años fueron fácilmente, hoy puedo comer camarón. Cuando encontré la causa, que fue una vergüenza, perdoné en mí la idea que había sido injustamente tratada, que había sido injustamente humillada, y sané el tema de comer camarón, que son cosas, parecen sencillas, pero yo pasé 40 años sin comer camarón. A lo que voy es, cualquier enfermedad, aún sea un cáncer, un tumor, si yo estoy decidido a sanar y ver y entrar a la causa, se sana, porque es el espíritu el que sana tu mente. Alguien me hizo una pregunta en los comentarios, vamos a ver qué dice.
me perdono a mí misma o a una situación, no, ya te expliqué cómo es que va el encontrar la causa. Y alguien dice, en general soy una persona sana, pero de vez en cuando hay molestias que ahora que sigo en el curso acepto como una culpa o rencor que se manifiesta de esta forma. Soy venezolana y vivo en Buenos Aires. Emigré por la terrible situación de mi país. Y hay una ira dentro de mí en contra de los gobernantes que han causado el desastre en mi país. Es un tema tan sensible que abarca tantas cosas, ¿cómo debo manejarlos? Estás muy clara, Adriana. Si ya estás enferma, si ya somatizaste tu enfermedad, ya con lo que me pusiste ya aclaraste muchísimo que si tienes una enfermedad o esa ira y estás culpando a tu gobierno, pues por lo menos ya estás aclarando tu mente. Ya puedes unir enfermedad con falta de perdón a tu gobierno, a tu país. Miren qué interesante esto que se está abordando en este momento, porque Adriana no sé si sufre alguna enfermedad, pero si sigue así, le garantizo que va a enfermarse, porque está enferma de ira, de rencor y de resentimientos. Y eso nos pasa, por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir que hay personas que dicen, me dio una diabetes, culpa del tal por cual que me vino a dar la noticia de que se separaba de mí o de que me engañaban y culpa de él tengo diabetes. O se murió, le dio un infarto porque le dieron la noticia de que había sido traicionado, desfalcado, su dinero se le acabó. Culpa de esa compañía me dio un infarto. Entonces siempre el propósito de la enfermedad desde el ego es buscar un culpable afuera, jamás responsabilizarse de que si yo estoy enfermo es porque yo lo busqué y me da señales por todos lados, me da señales la vida. Pero prefiero enfermarme que ver afuera. Dime, Yolenis, dime tu pregunta. Hola Martita, buenas noches. Bueno, Buenas noches. voy a aprovechar a comentarle a Adriana, yo creo que no es ella sola, somos muchos los venezolanos que estamos sufriendo de esa ira y que a pesar del tiempo que podamos estar fuera y de estar buscando cómo trabajar en ella es difícil. Pero estoy segura que con usted, Martita, lo vamos a lograr. Claro Qué que bueno sí. que tengo una paisana acá. Con el espíritu y el perdón en todos nosotros. Correcto, correcto. Y bueno, tengo dos preguntas o acotaciones. Las enfermedades están ligadas un poco al tipo de culpa, es decir, dependiendo de la sintomatología, puede ir ligada a algún tipo de emoción en particular. Así como usted lo dijo, la infección de orina es por invasión de territorio, pero ¿hay alguna manera o de nosotros mismos saber en medio de ese inconsciente buscar o indagar qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué sale a flote, aflora esta enfermedad? Esa es una. Y la segunda es si al superar la enfermedad, en el caso de las personas que le den cáncer, por ejemplo, se supone que se está superando de alguna manera inconscientemente esa culpa, esa tristeza o esa emoción que se está llevando inconscientemente a padecer esta enfermedad. Okay. No sé si me expliqué. Sí, creo que sí. Si no me la recuerdas y se me va se me Okay. va el avión. Para comenzar, voy a hacer un paréntesis que Venezuela y su gobierno, quien sostiene ese gobierno es la ira de sus habitantes. Si no, ya se hubiera acabado. Eso te lo sé decir. Quien sostiene esta pandemia es la creencia que tenemos en la pandemia. O sea, nosotros estamos sosteniendo eso para que hagamos conciencia absoluta que quien sostiene algo en el mundo es la emoción del miedo, la emoción de la ira y del resentimiento, que al final es culpa. No hay otra emoción, Yonanis. La única emoción que rige y sostiene este mundo, que es el combustible, es la culpa inconsciente. Y es inconsciente, porque me vas a decir tú, yo no sostengo
que mi país esté como está. Tú y las miles de venezolanos y sumale latinoamericanos que ayudan a darle combustible a esa creencia, así como la pandemia de esta era. Quien sostiene y no logra que se vaya esa pandemia somos nosotros mismos. Nosotros estamos sosteniendo con nuestra culpa inconsciente lo que sucede en el mundo. Por eso es la necesidad del perdón en nosotros. Por eso es que no es una opción, es una necesidad que perdonemos nuestras historias. Porque encima, Yoleni, yo tuve una psicoterapia con una venezolana que le costaba salir adelante. ¿Y sabes por qué resultó que le costaba salir adelante? Porque le daba muchísima culpa haber dejado a su país y odiarlo. Esa era su razón por la que no avanzaba económicamente en un país donde cualquiera avanza económicamente como es Estados Unidos, si tiene claras sus ideas. Es un país que se abre a la prosperidad. Pues esa persona, su causa que se encontró en la psicoterapia es que le daba mucha culpa haber dejado su país y odiarlo. Y entonces sostenía su falta de abundancia. Entonces voy al punto que lo que sostiene cualquier enfermedad es la culpa inconsciente que nosotros tenemos de creernos haber separado de Dios. Esa es la culpa inconsciente, no tuya, sino que de toda esta humanidad. Entonces, a eso es lo que debemos de ir. Si yo tengo, por ejemplo, la enfermedad del odio y de la ira, porque mi país no progresa y yo estoy aquí muy cómodamente en Estados Unidos o en otro país, no vas a tener vida porque vas a sentirte muy culpable porque tus hermanos están sufriendo y tú no. O por lo menos tengo que sufrir, mejor me voy a decidir a odiar para acompañarlos en el odio con este tema específico de como Venezuela a otros países, pues. Pero en este caso, como se ha marcado tanto en Latinoamérica, son un punto con respecto a este gobierno. Y luego con la pandemia, porque estamos hablando de enfermedad, quiero que reconozcamos para que juntos todos nos unamos a perdonar la idea de que esta enfermedad es real. Y voy a explicarlo cómo es, que me van a decir, pero ¿cómo me vas a decir que no es real? Ok, en el nivel de la forma, esta enfermedad existe. En el nivel de la forma, este cuerpo existe. Aquí estamos. En el nivel de la forma, porque recordemos que nosotros estamos divididos en dos niveles. El nivel de la forma, que es el mundo, y el nivel de lo divino, que es lo que somos. Pero como no se mira, no es tangible, sino que esto es más tangible, entonces le damos más credibilidad a esto. Y es tan firme y es tan evidente y es tan tangible que nos cuesta mucho aceptar lo que somos porque no lo vemos con patitas y carita, pues. Pero nosotros somos espíritus puros. Y el único camino que nos va a regresar a ese recuerdo es el perdón. El perdón es dejar de creer que este mundo es verdadero, dejar de creer que esta identidad es verdadera. Por lo menos, como lo he dicho siempre, empecemos a dudarlo, por lo menos, porque es muy difícil creer que esto no es verdad, porque lo estoy viendo. Pero voy a decir, Espíritu Santo, yo no puedo dejar de creer que esto no es real. Créeme, Espíritu Divino, que yo no lo puedo hacer por mi cuenta y no lo voy a hacer. De hecho, no puedo hacerlo porque el ego no quiere que dejemos de creer en este mundo. No quiere que dejemos de creer que Venezuela está en manos de maleantes y de tiranos. No puedo creer que la pandemia existe, que es real. Tenemos que empezar en nuestra mente a decir, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer y a aceptar que este mundo con su locura es verdadero. Yo no puedo, porque estoy hasta enferma de odio y de resentimiento, porque la pandemia se llevó a mi ser querido. ¿Cuánta gente ha perdido en estos meses a seres queridos? ¿Cuánta gente como Yolenis o como Adriana están fuera de su país porque se obligaron a salir? Que me he topado por todos lados con personas fuera de su país, tristeando, pues quieren ayudar a su país o queremos ayudar nosotros porque me hago parte de esa mente errada. Quiero ayudar a Venezuela y quiero ayudar a que esta pandemia
se detenga, tengo que empezar a perdonar el hecho de que estoy creyendo en ella. Hagámoslo, pero no solos. Eso es lo que tenemos que hacer. Solos no podemos. Hay una mente divina en nosotros que habita en nosotros y está de brazos caídos, cruzados, porque no le damos trabajo a hacer. Nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, solos, y vamos caminando solos. Entonces pidámosle, trabaja para mí, ayúdame, ayúdame. Quiero empezar a dejarle de dar realidad a todas estas creencias, esta locura. Quiero empezar quiero dejar de darle realidad a esta enfermedad que estoy viviendo. Quiero dejarle de dar credibilidad que esto es verdadero. Entonces, no confundamos los niveles. En el mundo de la forma es verdadero. Hay muerte, hay sufrimiento, hay enfermedad, pero este mundo no es verdadero, no es real. Entonces, hemos de reconocer que el mundo de la forma va a seguir dando traspiés y va a seguir dando vida y muerte, vida, porque nacemos para morir, eso es lo que hacemos. Cambiemos de visión, dice acá Leymar. En mi caso me siento culpable de la separación de mi pareja. Pues hay que perdonar eso, porque la separación de tu pareja te va a lograr enfermar por la culpa. Y la cantidad de fallecidos por la pandemia son almas que eligen para partir. Definitivamente, como tú eres el Hijo de Dios que ha elegido todo, absolutamente todo lo que tienes y lo que experimentas, obviamente que se cansaron, se desilusionaron de este mundo y se fueron, ve tú a saber, no al cielo, porque no, nosotros cuando nos vamos, no nos vamos al cielo, nos vamos si no nos vamos perdonados y liberados de este mundo, nos vamos para regresar de nuevo como cuerpos, pero no como el espíritu que sigue vivo, no muere, ni nace ni muere, pero como nosotros seguimos creyendo en esta identidad, pues regresamos a seguir sosteniendo la ilusión de que somos este cuerpo. Dice alguien, nunca le tuve miedo al COVID, aunque seguía con el protocolo y nunca me ha dado COVID. A pesar de estar cerca de personas que lo tenían, ¿será porque actuaba desde el amor? Probablemente porque el miedo no te atacó. El miedo es lo que mantiene esta epidemia, por ejemplo. Pero hay que reconocer, si todavía yo me prevengo del COVID, obvio, hay miedo, y es más honesto decir, sí, tengo miedo, y miedo de que me dé, miedo de que me asfixie, miedo de que me vaya al hospital, y finalmente tengo miedo de morir. Esa es honestidad, porque mientras todavía creamos estar acá, mientras alimentemos al cuerpo, mientras que el cuerpo lo pongamos a descansar y a dormir, vamos a estar creyendo que somos un cuerpo. Entonces, esto es un trabajo. ¿Yo qué tendré que perdonarme? Dice Doris. Tengo hipoacusia bilateral, es decir, sordera hace ya 10 años y ahora siento me ha aumentado, además de problemas de columna. Pues te digo, sin ser muy experta en temas de enfermedad, porque no es mi línea, pero con solo oírte que estás teniendo sordera, ya te digo, algo no quieres oír. Así de simple y sencillo, sin irme a tecnicismos. Así de simple y sencillo, hay algo que tú no quieres oír. Investiga qué es lo que te agobia hace 10 años que te niegas a oírlo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la mente errada? Lo que hace es cerrarse a no oír. Prefiero no oír. Entonces tengo un justificante para no oír. Y la columna vertebral tiene que ver con sostenerte. Entonces quizás no te sientes sostenida por la vida con mayúscula, sino que no te sientes sostenida, estás sola y por tu cuenta. Estoy diciéndote a grosso modo, pero ahí hay una culpabilidad donde hay que ir a la causa para liberarte de la sordera y liberarte de los problemas que puedas tener. Dime, Daniela. No te escucho. Buenas noches. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí te escucho. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, quería agregar algo porque veo que preguntan que la enfermedad viene relacionada a qué. Yo tengo una experiencia hace poco, gracias a una amiga,
tuve una cita con un doctor que él se especializa en la psiconeuroinmunología. Y precisamente él busca las razones de las enfermedades. Él dice que cada conflicto que una persona tiene, conflicto, problema, o algo que no ha solucionado, que incluso él decía mucho esa palabra de perdonar, es lo que genera una enfermedad. Entonces, hay mucho material en internet que a mí me funcionó, o sea, buscando, investigando, que uno por lo menos puede saber, porque hay veces que tú dices, pero ¿qué es lo que tengo que perdonar? O ¿qué es lo que me causó tanto conflicto? Porque puede ser que uno no se dé cuenta. Ok. Pero buscando cuál es tu enfermedad, más o menos, cuáles pueden ser los motivos, entonces tú empiezas a pensar y dices, no, sí puede ser por aquí. Por lo menos nosotros llegamos ahí por mi hijo, nosotros también emigramos, estamos viviendo en Estados Unidos, y mi niño tenía muy mal comportamiento desde que llegamos aquí y estaba sangrando mucho por la nariz. Y aunque a mí me decían que era normal, no sé, yo sentía que no era normal. Y bueno, llegamos a ese doctor y sí, tuvo mucha relación de lo que él nos dijo, de lo que le estaba pasando, con lo que había vivido. Y bueno, empezamos a hablar con él, a explicarle muchas cosas, de por qué había sucedido lo que hicimos, de dejar a los abuelos y toda esta cuestión. Y mejoró muchísimo después Sí, de sí, eso. yo estoy consciente de que ahora hay muchísimo material de bioneuroemoción y de biodecodificación. Sin embargo, tengo que agregar que Curso de Milagros se tira un punto más adentro. Es bueno saber lo que tú dices, porque es bueno tener la información, pero no te quedes allí. Porque si Claro, te quedas allí y no entregas a la expiación, o sea, le entregas al espíritu la causa, por ejemplo, tú encontraste que en tu niño la causa había sido abandonar su zona de confort, sus abuelos, y que probablemente le dio miedo estar alejado de su entorno familiar, pero esa causa tiene que ser llevada al espíritu para que el espíritu, a través de la expiación y el protocolo de expiación y de entrega, pueda liberarte a ti de la causa, porque el ego no puede perdonarse a sí mismo, porque el ego encuentra la causa y se queda ahí. Entonces se queda sosteniendo que esa causa es real y verdadera, Daniela. En el curso vamos a un punto más profundo. Nada de lo que le pasó a tu niño, ni nada de lo que te pasó a ti es verdadero. En el nivel de la forma puede ser que tú hayas creído que sí y lo viviste. Viste sangrar a tu niño, viste que tu niño estaba con situaciones y tú también. Entonces, conocerlo me parece que está muy bien, pero no quedarse ahí. Tienes que ir al perdón. ¿Y qué es el perdón? Entregarle a la expiación la idea de que yo no voy a creer que esto es verdadero. Es una interpretación de mi mente. Recordemos que el curso nos enseña que estoy soñando un sueño muy real, pero es un sueño. Si yo empiezo a creerme realmente que lo que estoy viviendo, que por ejemplo en tu caso, que tú estás en Estados Unidos, que tu niño se sintió desvinculado de su entorno familiar, ok, pero no se lo hagas creer porque no es verdad. Es una interpretación que te dice que es verdad, que ya lo sanaste hoy, maravilloso, pero si no sanas vas a brincar a otra circunstancia. Entonces, entrégale a hoy por hoy, ya que encontraste la causa, que me parece genial, que encontraste una razón de tu niño y la tuya, porque encontraste el origen de dónde se originó la enfermedad, ve al Espíritu y dile, Espíritu Santo, ya encontré la causa de esto, hace unos meses, si fuera el caso, pero hoy vengo a ti, rendida y humillada y con todo el corazón entregado para que me liberes, saque de mi mente la idea de que esto era verdadero. No es real. Te la entrego para que liberes de mí la idea equivocada de que salir de mi país es traumatizante, que no estoy a salvo aquí, que la idea de salir de mi país me sacó de una zona cómoda donde yo me sentía a salvo. Estoy tan a salvo aquí como allá, porque estoy en paz y estoy en ti.
Entonces, eso es la expiación y el perdón del curso. Que lo que me estás mencionando, maravilloso, pero hay que ir otro paso más, ¿ok? Gracias por tu aporte y sí, hay mucho para sanar. ¿Alguien más? Vamos a ver quién me preguntan aquí. Dice, hay una preguntita. Sí, hay diccionario de emoción, de emocional. Hay mucho material, pero vayan a eso. Yo usé muchos años, usé a Liz Bordeaux, muchísimos años, y ella hacía un ejercicio muy bueno que te hacía responsable de la enfermedad, porque uno es el responsable de la enfermedad que tenga, la que sea, una uña levantada es porque tú así lo pediste, así lo elegiste. ¿Para qué? Para lastimarte, para herirte, para lo que sea. Pero esa información te deja ahí, te deja reconociendo la causa y tomando responsabilidad, que es mitad de camino. Pero la otra mitad tiene que ser entregada al espíritu, porque si no se queda flotando en el ambiente. Alguien había hecho una pregunta aquí, vamos a ver. ¿Cómo descubrimos cuál culpa tenemos a nivel inconsciente? Yo, por ejemplo, estoy empezando a tener problemas de tiroides, dice alguien. La culpa es la misma, no hay varias culpas. La culpa de la enfermedad que yo pueda tener es la misma culpa. Es la culpa inconsciente de creer que yo soy erróneo, que yo soy culpable por haber dejado a mi fuente creadora. No hay otra culpa. Esa es, de aquí se ramifican miles y cientos de aparentes culpas. ¿Qué culpa que por esto? ¿Qué culpa que por el otro? No nos vayamos por atajos, sino que la única culpa real y verdadera es que yo me siento culpable, erróneo a nivel inconsciente. Entonces, como yo a nivel inconsciente me siento un ser que no doy la talla porque le fallé nada más y nada menos que a Dios, aunque yo no lo crea aquí, como yo le dije a una persona un tiempo atrás, es que tú crees que le fallaste a Dios y le tienes miedo a Dios por eso. Y me dijo, no, yo no le tengo miedo a Dios, yo amo a Dios y yo hago mis oraciones y lo que me estás diciendo es falso. Si a alguien yo amo es a Dios, entonces ¿por qué estás enferma? No me pudo contestar. Si yo estoy enferma es porque yo le temo a Dios y encontré una manera para expiar con minúscula mi culpabilidad de que lo dejé abandonado. Y esto es inconsciente, por eso esta información no la tenemos aquí y les voy a decir que de todas las informaciones de este universo físico, de este mundo, el único que habla de culpa inconsciente es Curso de Milagros. Que yo sepa, puede ser que me esté equivocada y que haya otras corrientes que enseñen esto, pero hasta donde yo sé, Curso de Milagro es el único que aborda la culpa inconsciente. Y ya lo hizo Freud. Recuérdense que Freud, Carl Jung lo hizo, reconociendo que su frase maravillosa, donde dice, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Habló de una culpa, de una culpabilidad que hacía que la gente se enfermara, que hacía que la gente se volviera loca, que hacía que la gente fuera errática, pero no sabía que era una culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente es la única. Yo soy erróneo. Yo no doy la talla. Dios a mí me tiene con el dedo señalado, porque les voy a dar la noticia que el Dios que yo veneré por muchos años desde niña no era el Dios de verdad. Era el Dios del ego, en el cual yo le pedía y a veces me daba y a veces no me daba. Era el Dios del ego que cuando estaba enojado, cuando yo había hecho algo, yo me escondía porque sabía que había hecho y se cortaba la comunicación. Ese es el Dios al que yo veneraba, hablo de mí. Ustedes sabrán si veneraban al mismo Dios. Cuando yo entré al curso, me di en la cara y me encontré con que yo había venerado un falso Dios. Ese Dios que da y quita no existe más que en este mundo. El Dios de verdad ni te quita, ni te da, porque ya te lo dio todo. No está negociando contigo, no te pone a prueba, no exige sacrificios. Solo te pide que te acuerdes de que eres su hijo y que jamás te ha señalado. Entonces la culpa inconsciente
quien me preguntó aquí, es la misma, no hay. La tiroides, no estoy segura de dónde viene la tiroides. Tal vez Nancy, que se sabe del tema de la tiroides, no es, pero por ahí está la información. Hay una razón por la cual ¿cuál será la tiroides? No me acuerdo, pero sí hay una razón emocional, hay una causa por la cual estás teniendo un problema de tiroides. En este momento no te lo puedo decir, pero tal vez Nancy busca en su diccionario y encuentra como para que tengas una idea para encontrar la causa y dónde nace, porque esta nace probablemente con un shock traumático. Las enfermedades que vivimos hoy, las que no son muy antiguas, son producto de un shock traumático que vivimos en solitario, generalmente. Cualquier enfermedad es producto de un shock. Entonces la vivimos en solitario o nos quedamos callados o nos sentimos culpables y de ahí nace la enfermedad. Las enfermedades que son más antiguas o más crónicas, pues pueden nacer de pensamientos más antiguos, que habría que ir más atrás, pero las enfermedades que recién han comenzado, es maravilloso la velocidad con que uno puede sanarlo. Vamos a ver, que yo tengo 3 años y he somatizado un dolor de espalda que se agudiza en invierno. Sí tengo mucha rabia, a ver, ahí está, yo creo que ya, ese es Marbelis, otra. Ahí está, el dolor de espalda es el peso que llevas en la vida por vivir sola y por tu cuenta, naturalmente. Todo lo que tiene que ver con la espalda es porque vamos cargando el mundo. Tenemos que ver nuestra economía y vamos solos. Encima no estás en tu país de origen, probablemente tuviste que abrirte campo, tuviste que empezar de nuevo, qué sé yo. Y entonces, y en invierno, tuviste que haber vivido algo en invierno que te trae esa memoria del dolor probablemente creas que en invierno es más dura la vida, que en invierno cuesta más salir adelante, que en invierno es más difícil, por ahí va. Toda la información está en nosotros. Es maravilloso cómo si nos ponemos pilas, si nos ponemos chispudos, ahí está la información para todos y podemos sanar cualquier enfermedad, por grande o pequeña que sea, y no nosotros. Vamos con la ayuda del Espíritu a encontrar la causa raíz y se libera. No les digo que yo pasé 40 años de no comer camarones y hoy este año pasado encontré la causa y empecé a comer camarones porque dejé de culpar a los camarones. Yo sabía que había algo, pero no me había llegado cuál era la razón. O sea que es posible sanarlo todo. Podemos saber la información, sí, claro que sí. Y la psicoterapia, para quien tenga una enfermedad, es la vía más rápida para encontrar la causa, porque es un perdón guiado. Es un peso muy grande en tu espalda. Sí, ahí está, ya te lo había contestado María del Pilar. Quiere decir que, vamos a ver qué dice aquí, quiere decir que de lo que culpo al otro es en realidad la culpa que hay en mí y es la causa de mi enfermedad. 100 puntos, Raquel, exactamente. Lo que culpo en el otro es en realidad la culpa que hay en mí, tu culpa inconsciente. Entonces el otro la juega muy bien para ti. Tú le has pedido a otro nivel de tu mente que actúe todo lo que tú descartas, rechazas o niegas en ti. Entonces, al no verlo, al ir en contra de tu pedido personal, porque tú se lo pediste, pues te enfermas para seguirlo culpando a él, por ejemplo. ¿Ves? Por tu culpa muero, dice el curso. Culpa tuya es que estoy como estoy. ¿Cuántas de nosotros no le hemos dicho a nuestras parejas? Y yo me declaro una de ellas. Por tu culpa estoy como estoy. Por tu culpa estoy enferma. Porque actuaste de tal o cual manera, me enojé contigo y por eso es que tengo lo que tengo. Creo que todas hemos culpado a alguien de la enfermedad que tengamos. Dice alguien, soy venezolana en el extranjero y también yo he sentido que debo controlar mis relaciones, dice Marta, y cuidar mis decisiones. Lamentablemente creo que eso me ha desencadenado ansiedad. Ahí está. Ansiedad, la ansiedad, ¿por qué viene? A ver, ¿por qué
a ver, hablemoslo de una forma lógica y racional. ¿Por qué habría yo de estar ansioso? ¿Por qué? A ver, si yo estoy aquí con ustedes en este momento y yo me siento que voy sola y por mi cuenta. ¿Se dieron cuenta que yo comencé esta charla agarrándome de mi divino, agarrándome de mi divinidad, de mi mente correcta? Pero si yo vengo aquí a esta charla y vengo sola y por mi cuenta, me van a sudar las manos, a ver si digo bien las cosas, a ver cómo me manejo, porque este personaje no se puede equivocar. Estoy frente a un público y esas personas me tienen que oír perfectamente. Estoy apoyándome en mis dos pies. Estoy apoyándome en este personaje que es falible. Es un personaje que comete errores. Es un personaje que es inseguro. Es un personaje que mete la pata. Entonces, si yo me apoyo en este personaje, voy a tener ansiedad. Entonces, la persona que me preguntó, Marta, estás ansiosa porque te estás apoyando solo en ti y estás yéndote al futuro. La ansiedad viene por ideas pasadas donde yo fallé y entonces me voy directo, ni siquiera me quedo en el presente. Del pasado, me brinco el presente y me voy hacia el futuro. Por eso es que estoy ansiosa. Si yo me voy al futuro con pensamientos del pasado, garantizado. Estaba yo platicando con alguien hoy que viajé a Estados Unidos de la cantidad de personas, pero millones de personas que hoy por hoy toman ansiolíticos, la cantidad de personas que hoy por hoy toman pastillas para dormir. La industria farmacéutica se ha hecho multibillonaria, pues, gracias al miedo, gracias a no utilizar el perdón. Porque en el momento que yo utilizo el perdón y voy a la causa, ¿por qué estoy ansiosa? ¿Cuál es mi problema? A ver, hagamos introspección. Si no lo podemos hacer por nuestra cuenta, busquemos ayuda con alguien que me pueda yo sentir segura y a salvo, con alguien que me pueda orientar, con un psicoterapeuta del espíritu, con cualquiera que pueda yo sentirme a salvo. Hablar, preguntar, hay guía en el chat de lecciones que ya les puse que alguien se salió del chat de lecciones porque no estaba interactivo. Imagínense ustedes que nos pongamos interactivas las mujeres, que ponemos corazoncitos y que ponemos figuritas. Milton estaría, pero jalándose los pelos, ¿verdad, Milton? Porque se llenan esos chats, se llenan de figuritas, de stickers, por eso están cerrados los chats. Sin embargo, está abierto para que ustedes hagan consulta con cualquiera de los administradores de cada grupo, que les cuento que hoy por hoy ya hay 5 grupos y cada uno, yo estoy en todos y si tengo yo la posibilidad, yo contesto. Es más, les he contestado cuando tengo la oportunidad. Si estoy en eso, inmediatamente lo hago. Si no, puedo tardarme un poquito. Todos estamos a la disposición de contestar dudas y respuestas. Estoy ansiosa, ¿cómo hago para salir? Pareciera que somos alcohólicos anónimos, pareciera que somos junkies del ego. Es que somos. Entonces, ¿cómo hacen los personajes que sufren de alcoholismo o adicciones? Tienen un grupo de apoyo y es muy amoroso, que los apoya en momentos en que están en estrés, en angustia y que quieren irse a tomar el trago o inyectarse o lo que sea. Buscan un padrino, buscan ayuda. Pues para eso estamos todos aquí, para ayudarnos unos a los otros. No estamos solos. El espíritu nos apoya a través de los otros. El espíritu está presente en la figura de cada uno de nosotros como hermanos que somos. Entonces, búsquense una amiga que comparta este curso de milagros con ustedes y que una persona que quiero mucho se encontró una amiga que está en el curso y se han hecho compañeras inseparables. Se escriben todos los días, una vive en un lugar, en un país y la otra vive en otro y le dice, ¿qué te pareció esta clase? No entendí. Pues yo entendí esto o aquello y mira, se recuerdan una a la otra cuando alguien anda perdida y que no toma responsabilidad, le recuerda que tiene que tomar responsabilidad. Porque ese es el detalle de todo esto, que tomemos full responsabilidad
de que nosotros somos los que hemos pedido, los soñadores de este sueño. Los soñadores de este sueño somos nosotros. Entonces nosotros en este sueño hemos puesto todas nuestras figuritas, todas nuestras historias, todos nuestros guiones, y nosotros lo borramos y lo editamos y lo volvemos a poner y se lo entregamos al espíritu y después se lo quitamos. Porque no sé si les ha pasado, pero hacemos cosas bien chistosas. Te entrego, Espíritu Santo, esta creencia, esta idea, y de repente vengo y se la quito porque vuelvo a tener la misma idea. Entonces les he de decir que este es un grupo de apoyo. Nosotros somos adictos del ego, todos tenemos necesidad de una adicción al ego, una adicción al mundo, una adicción a nuestras historias, una adicción a la culpa inconsciente. Esa es nuestra adicción mayor de todos los seres humanos, una adicción a sentirnos culpables. Una vez estaba yo con alguien en familia y de repente apareció una taza quebrada. Y entonces yo pregunté, ¿se quebró una taza? Dije yo. Y esa persona de la familia, miren su contestación, totalmente inconsciente. Yo no fui. Yo no estaba culpando a nadie, pero inmediatamente a defendernos, porque nos sentimos tan culpables que nos defendemos. Que alguien nos diga o nos señale, o tal vez que no nos señale,